Y Ecuador es uno de los países que busca un diálogo con Estados Unidos y prepara un paquete de facilidades comerciales atractivo para ese país con el fin de reducir el arancel del 10% que ya entró en vigor este sábado. Autoridades del gobierno y del sector privado trabajan contrarreloj para conseguir un espacio de diálogo con Estados Unidos en busca de un alivio al arancel del 10% impuesto por esa nación que ya entró en vigor el sábado. El sector oficial y el sector privado están trabajando de la mano para lograr que se pueda llegar a una transacción con un gobierno transaccional. Si tenemos a un presidente Trump extremadamente transaccional, nosotros como país deberíamos estar preparados para decirle, ok, esto es lo que yo puedo dar y esto es lo que yo necesito. El sector privado está consciente que la fila de países con las mismas aspiraciones es larga. Creo que el Ecuador tiene una muy buena relación con, en este momento, gobierno del Ecuador y gobierno de Estados Unidos, lo que ayuda a que nosotros podamos plantear ciertas cosas y que seamos escuchados. Si un país está dispuesto a bajar aranceles o a bajar la carga arancelaria, la respuesta de Estados Unidos va a ser favorable. Que la medida como está puesta ahorita no es de largo plazo, más bien es de corto plazo. Lo que quieren es motivar de una manera muy abrupta a que los países entren a negociar y de manera rápida, efectiva. De allí que ya han trabajado en un paquete de facilidades comerciales que le resulte interesante a Estados Unidos y permite reducir la carga arancelaria. Es un 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser dólar a dólar de venta, puede ser dólar a dólar de arancel o puede ser porcentaje a porcentaje de arancel. En el caso de Ecuador tiene bastantes términos para arancelarios que puede ir resolviendo. No creo que se llegue a un 0-0, es prácticamente imposible llegar a eso, pero sí a unos términos que le benefician al Ecuador y le benefician a Estados Unidos. Según el informe anual sobre barreras significativas para el comercio exterior que presentó la Oficina de Comercio Exterior al presidente Donald Trump, Ecuador aplica un arancel consolidado a ese país que llega al 21,9%. Además, señala que hay barreras arancelarias, técnicas y una contratación pública a la que califica como engorrosa y poco transparente. De concretarse un encuentro con las autoridades estadounidenses, Ecuador presentará una amplia lista de posibilidades. Belén Merizalde, Teleamazonas. El Consejo Nacional Electoral tendría una tendencia estabilizada el mismo 13 de abril a las 9 de la noche. Sin embargo, si los márgenes de diferencia entre los dos candidatos son muy cortos, se debe esperar a que se cuenten todos los votos. Este lunes, en el noticiero matinal de 24 horas, Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, se refirió a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo. Tamaint reiteró que de las 41.000 juntas receptoras de voto, hay 25 recintos electorales que están seriamente afectados por la época invernal y que el CNE ya tiene un plan de contingencia en caso de que no se pueda sufragar en estos por situaciones extremas que sucedan la noche del sábado para amanecer domingo. De ellas, por ejemplo, algunas ya se han declarado albergues, ya tenemos identificado a una cuadra, 2 cuadras de ese albergue para trasladar como recinto electoral en algunas provincias. De darse este escenario, la información sería socializada por ruedas de prensa, boletines o por personal del CNE en los recintos electorales. Sobre los resultados electorales, aseguró que podrán empezar a visualizarse desde las 6 de la tarde y que a partir de las 9 de la noche se podría tener una tendencia estabilizada con una excepción. Si el margen es estrecho, tendremos que esperar que todas las actas que tienen que salir de las áreas de difícil acceso hasta que el último voto sea contado, inclusive los recuentos que se hacen abriendo las urnas, podremos dar los datos oficiales. Tamaint también se refirió a la prohibición de tomar foto al voto y explicó que fue una decisión que se tomó para garantizar el derecho al voto secreto y al sufragio sin presiones. ¿Por qué esta decisión? Sobre la base de los informes que nos dio la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de que hay mucha gente que ha sido extorsionada, que hay venta o compra de votos y eso es muy común. Finalmente aclaró que si continúan las fuertes condiciones climáticas y hay lugares en los que se le imposibilita a la ciudadanía votar, las multas podrían ser exoneradas, pero esta decisión dependerá de un informe técnico jurídico posterior a las elecciones. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El crimen organizado.
Y el presidente candidato Daniel Noboa cumplió agenda en Santo Domingo de los Áchilas y en Guayaquil. Como parte de sus actividades, dialogó con jóvenes y representantes de la transportación para escuchar sus necesidades. El Coliseo de los Áchilas en Santo Domingo fue sede del conversatorio al que asistió el presidente candidato por ADN Daniel Noboa la mañana del lunes 7 de abril como parte de sus actividades de campaña. En este lugar asistieron simpatizantes y representantes de los transportistas, quienes recibieron las propuestas del candidato por ADN. Estamos avanzando con el Hospital de la Concordia y por fin Santo Domingo tiene a un gobierno que lo ve como protagonista. Finalizado el evento, se dirigió al conversatorio con jóvenes estudiantes de la provincia. Luego, mantuvo una reunión con los miembros de la Cámara de Industrias de Santo Domingo. Posterior, Daniel Noboa se trasladó a la ciudad de Guayaquil para continuar con sus actividades de campaña, como el conversatorio con jóvenes estudiantes universitarios de la urbe, donde mencionó los retos y desafíos que tiene como gobierno en el caso de ser electo el próximo domingo 13 de abril. Estamos planificando de aquí a 10 años cuál va a ser la realidad laboral, cuántos graduados de colegio va a haber, cuál va a ser las preferencias y también la facilidad de movilidad, es tener residencias adecuadas en todo el sistema de universidades públicas. El presidente candidato por ADN finalizó su agenda en reunión con representantes de las cámaras de industrias y comercio de Guayaquil. Aquí destacó los acuerdos internacionales y los logros obtenidos que benefician al sector. Erika Vera, Teleamazonas. Y la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, continúa con su campaña electoral en Guayaquil. Allí compartió con mujeres representantes del sector eléctrico y participó en una caminata con simpatizantes. A pocos días del cierre de la campaña electoral, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, continúa con sus actividades, en esta ocasión en la ciudad de Guayaquil, donde asistió a un conversatorio con mujeres representantes de la Red Nacional del Ecuador y del sector eléctrico. La candidata por la Revolución Ciudadana destacó los proyectos que son parte de su campaña. Vamos a abrir una línea de crédito de hasta $45.000 a una tasa de interés de 7.5% y con un año de gracia. Además, compartió sus planes de inclusión femenina en su gobierno. Que esas jovencitas vivan mejor y se les garantice los derechos más que a nosotras. Esa es nuestra responsabilidad, queridas mujeres. Pasadas las 15 horas del lunes 7 de abril, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, llegó al barrio Goyena, suburbio de Guayaquil, con fuerte resguardo militar. En el sitio la esperaban decenas de simpatizantes y miembros de la Alianza Revolución Ciudadana y Reto para la denominada Caminata por la Vida. González recorrió varias calles del suburbio de Guayaquil para saludar a las personas que respaldan su candidatura. Erika Vera, Teleamazonas. Otro tema, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, podrá prorrogarse en funciones según el aval dado por la Procuraduría General del Estado. Con ello, la fiscal tiene en sus manos la decisión de seguir en funciones una vez que su periodo concluya a la medianoche de este martes 8 de abril. Sí, juro. Este martes se cierran 6 años de periodo de gestión de Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado y en principio está en sus manos la decisión sobre una prórroga en funciones. Y esto porque hace varias semanas la Procuraduría General del Estado ya respondió a una consulta habilitando a la fiscal general a entrar en funciones prorrogadas. Según el documento oficial de respuesta de la Procuraduría, dice, la fiscal general del Estado en su calidad de servidora de la función judicial, nombrada para un determinado periodo, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada a fin de garantizar la representación institucional. Asimismo, el fiscal general del Estado subrogante durará en tales funciones al mismo tiempo y hasta que su titular sea legalmente reemplazada. Paulo Caña, titular de la Federación Nacional de Abogados, cree que la continuidad hasta ser legalmente reemplazada garantizaría algo de institucionalidad. Miramos que la Fiscalía y la Corte Constitucional son las dos únicas instituciones que han tenido continuidad y que prevalecen en su credibilidad. La fiscal ha liderado los casos emblemáticos que involucran a peces gordos de la corrupción en el país. Su presencia, asegura la penalista Marcela Estrella, supone no dejar cabos sueltos en varios procesos. Tendrá que de alguna manera garantizarse, por un lado, creería yo,
la continuidad en la ejecución y judicialización de algunos procesos de investigación que están en curso. Lo que interesa es pues que se garantice precisamente esa continuidad en términos de combate a la corrupción. No obstante, hay una tarea pendiente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no deberá descuidar, y es el concurso para designar a la nueva máxima autoridad de la Fiscalía. Pese a la prorrogación, el proceso de designación de la máxima autoridad aún no esté culminado, y evidentemente esto sí nos colocaría en un escenario de muchísima inseguridad. Lo cierto es que con el aval de la Procuraduría General del Estado, el camino está libre para que Diana Salazar permanezca en funciones hasta que sea reemplazada. La Procuraduría ya ha dado el paso jurídico, el paso legal de que sí podría ocurrir jurídicamente. Y en este escenario será únicamente la decisión de Diana Salazar la que configure una prórroga en funciones. La Fiscal General del Estado termina su periodo este 8 de abril a la medianoche. Fausto Yepes, Teleamazonas. Seguimos con más noticias. El INAMI reitera su pronóstico de intensas lluvias hasta el 15 de abril. Provincias como Guayas, Manabí, Pichincha y Loja se verán afectadas por las precipitaciones, sobre todo en horas de la noche. Intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos se registrarán en el litoral y en el norte de la región interandina hasta el próximo martes 15 de abril. Según Cristina Argotti, analista de pronóstico meteorológico del INAMI, las precipitaciones serán nocturnas. En el día sol van a tener registros de humedad y de temperaturas altas durante el día, pero en horas de la noche y madrugada pues vamos a tener precipitaciones intensas. Argotti menciona que la noche del lunes 7 y madrugada del martes 8 de abril se presentarán lluvias intensas con tormentas y vientos. El mismo pronóstico será para la noche del miércoles 9 y madrugada del jueves 10 de abril. Las provincias que se verán afectadas en el litoral serán Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. En la región interandina, Bolívar, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo y Loja. Las intensas precipitaciones llegarán a las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe y Sucumbíos en la región amazónica. ¡No va a pasar, mi tío! ¡Se va a ir abajo! Mientras pasadas las 17 horas del lunes 7 de abril, en el kilómetro 85 de la vía Aloa-Santo Domingo se registró un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias. Personal municipal acudió al sitio para los trabajos de limpieza y habilitar la vía. El fuerte temporal invernal a nivel nacional contabiliza a 34 personas fallecidas, más de 130.000 personas afectadas y cerca de 42.000 viviendas con daños. Esto según el último reporte de gestión de riesgos. Erika Vera, Teleamazonas. Y en menos de 24 horas, 5 guías penitenciarios fueron asesinados en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Eso mientras que el domingo arribaron 400 militares para reforzar la seguridad en esa zona durante las elecciones. Se trata de dos hechos violentos que ocurrieron este lunes en la capital manabita. En horas de la tarde, una pareja de guías penitenciarios que se trasladaba hasta su domicilio fue asesinada. Los cuerpos quedaron al interior del vehículo en el que se movilizaban. La mujer laboraba en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Puerto Viejo, Tomás Larrea, mientras que el hombre era guía de la cárcel El Rodeo. Esto mientras que la mañana de este lunes, 3 agentes que se trasladaban de Calderón a la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo fueron interceptados por otro vehículo en el que se transportaban 4 antisociales, quienes los atacaron y dispararon. Las víctimas de este último hecho violento son Johan Steven Caiza Simbaña, Gabriel Marcelo Calle Contreras y Richard Andrés Benenaula. Ellos eran oriundos de Santo Domingo y Quito y laboraban en la cárcel El Rodeo hace más de un año. La Policía Nacional investiga las causas del crimen. A través con la explotación de los teléfonos y mayor información que ya se encuentran actualmente levantando las unidades investigativas, pues recabaremos más información. Hasta el momento no hay detenidos. El pasado 30 de marzo ocurrió un hecho similar. Edison García, agente de seguridad penitenciario de la cárcel de Jipijapa, fue asesinado a tiros en el tramo Colón-Quimisa, al sur de Manabí. Y a esto se le añade que el 1 de abril se reportó el asesinato de otro agente de la cárcel de Jipijapa. La víctima fue Miguel Tambaco.
Mientras tanto, el domingo arribaron 400 militares a Manabí para reforzar la seguridad en la provincia durante las elecciones. Los militares que ya se encuentran en Puerto Viejo pertenecen a la Escuela de Formaciones de Ambato y a la Academia de Guerra del Ejército. Próximamente se está haciendo la convocatoria al reentrenamiento Troya 1 de los reservistas y ellos vienen también a sumar a partir del día martes o miércoles, están acá para apoyar también con ese contingente. El despliegue militar incluye controles de armas, municiones y explosivos, así como patrullajes móviles y a pie en los cantones de la provincia. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Al menos 3 ataques con explosivos simultáneos se registraron en Guayaquil. En el primer caso, delincuentes incineraron un vehículo y lanzaron una bomba de fabricación casera al garaje frontal de una vivienda, donde un segundo carro fue incendiado. Inmediatamente los sujetos lanzaron la segunda bomba contra la fachada de una casa ubicada a una cuadra del primer atentado. Mientras policías y militares recababan indicios, una tercera explosión ocurrió a unas 4 cuadras. Las autoridades siguen investigando de dónde provino. Y les contamos, con una demanda de inconstitucionalidad, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, busca dejar sin efecto la resolución que elimina la bonificación por desahucio en caso de jubilación. Asegura que la decisión adoptada por la Corte de Justicia meses atrás es una vulneración de derechos. Por considerar que la resolución adoptada por la Corte Nacional de Justicia el pasado 25 de enero vulnera de manera directa derechos consagrados en la Constitución, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una demanda ante la Corte Constitucional. Con ello espera que se declare la suspensión de los efectos de la resolución y se pague la bonificación por desahucio a los empleados que se acogen al retiro voluntario. El artículo 1 de esta decisión es extremadamente oscuro, no define servidores públicos o servidores privados. La Corte Nacional se equivoca y comete lesividad contra principios y derechos de normas constitucionales. De acuerdo al Código de Trabajo, la bonificación por desahucio es un pago que se genera por la antigüedad del trabajador cuando presenta su renuncia voluntaria, sea por terminación de contrato o por despido intempestivo. El rubro es un 25% del equivalente a la última remuneración mensual por el número de años de servicios prestados. A través de la resolución 03-2025, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia determinó que el trabajador que haya decidido terminar su relación por separación o retiro voluntario no podrá acogerse a la bonificación por desahucio, pues estaría beneficiando 2 veces por la terminación de la relación laboral. Implicaría crear una brecha muy amplia en la desigualdad con los trabajadores del sector privado. Posición con la que concuerda la abogada en temas laborales Vanessa Velázquez, quien resalta que la resolución solo alcanza a las empresas públicas, lo que permite tener un panorama mucho más claro. Viéndolo desde un punto político, en el momento en el que estamos viviendo, el resarcir esta bonificación probablemente sea bien visto. Mas, sin embargo, técnica, jurídicamente, inclusive financieramente para el Estado, no es correcto, porque se están bonificando en 2 ocasiones a un mismo servidor. Creo que hay una fase de espera, no se están en este momento presentando pretensiones con retiro voluntario en las instituciones del sector público. Y yo le pido a la Corte Constitucional que trate el tema de manera inmediata. De acuerdo a la ministra de Trabajo, solo por retiro voluntario esta cartera de Estado adeuda $550 millones. En esta administración se han cancelado 244 millones adeudados desde 2016. Daniela Valencia, Teleamazonas. El Consejo de Participación Ciudadana continúa paralizado frente a los concursos para designar autoridades. Uno de los consejeros califica la situación como una pasividad del organismo, mientras que otros aseguran que no pueden avanzar por la falta de un consejero y responsabilizan de ello a la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación Ciudadana permanece paralizado frente a la designación de autoridades. Los concursos para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, la renovación del Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Defensoría del Pueblo no avanzan. Nosotros estamos trabajando en el territorio, cada uno de los consejeros estamos impulsando mecanismos de participación y de control social y estamos también desarrollando los plenos tanto de manera presencial como también de manera virtual para tratar temas de suma relevancia para la ciudadanía. Estamos con esa deuda
efectivamente que tenemos que elegir a las autoridades. Según la consejera Piedad Cuarán, esta situación ha sido provocada por la Asamblea Nacional, pues aún no define quién ocupará la 7ª consejería del CPCCS y sin ello, a su criterio, no se puede avanzar con legitimidad. Estaríamos cayendo en una grave ilegalidad si nosotros empezamos a actuar sin que estemos con el cuerpo colegiado completo. Lo que a decir de la ex vicepresidenta del organismo, María Fernanda Rivadeneira, no tiene sustento legal. Tiene que ser el Pleno a través de 4 votos mínimos, que es su mayoría, para que puedan seguir y terminar hasta la fase final, que es la designación de autoridades. Incluso desde otras consejerías existe una clara intención de continuar con los concursos. Ese es el caso del consejero Gonzalo Albán, quien envió este oficio a todos sus colegas con fecha 6 de abril, en el que señala que existe una percepción de pasividad en su rol de designación de autoridades de control y que eso deja mucho que desear en su deber de preservar la institucionalidad del país. Por ello propone que el Pleno discuta periódicamente el estado de los procesos pendientes, trace hojas de ruta y dé a conocer a la ciudadanía el avance de los mismos. Para Rivadeneira, la inercia del CPCCS más bien responde a cálculos políticos. No pueden jugarse o estar midiendo los tiempos para una designación de autoridades. Eso es lo que ha trastocado, lo que ha dañado la institucionalidad del país. Y recuerda que ya han existido destituciones por incumplimiento de funciones. Belén Merizalde, Teleamazonas.